Bueno, las crisis, evidentemente, como ponen en duda la credibilidad de una organización. O sea, las crisis no son otra cosa que una quiebra en la reputación de la empresa. La reputación es lo que piensan de mí de acuerdo con mis hechos y por lo tanto, cuando saben que yo he hecho esto, el problema no es que lo he hecho, es que yo soy así y por lo tanto en el futuro tampoco soy fiable. Y por lo tanto yo lo que tengo que es reforzar la confianza. Y entonces, ¿qué es reforzar la confianza? Es ofrecer confianza por mi parte. Es decir, cuando hay una crisis, hay un vacío de confianza. Y yo no puedo, como empresa, yo no puedo pedir a mis grupos de interés que sean ellos los primeros en fiarse de mí. Yo tengo que demostrar que me fío de ellos. Ese dar nosotros el primer paso de fiarnos significa, en primer lugar, ser transparente. Significa, a continuación, escucharles antes de tomar decisiones. Porque sólo así voy a conocer cuáles son sus preocupaciones, cómo ellos perciben la amenaza, o sea, ese peligro de qué puede pasar. Y, por lo tanto, después de escucharles, de responder a sus preocupaciones, de hacer lo que ellos piensan que cualquiera debería hacer. Entonces, ¿cuáles son los peligros? Los peligros son pensar que no puedo fiarme de mis grupos de interés, que no puedo ser transparente con mis empleados, que no puedo ser transparente con el regulador, ¿no? Descubro yo un vicio oculto y me doy cuenta que debería contárselo al regulador. Pero digo, no se lo voy a contar porque va a lanzar una investigación interna, ¿no? Va a abrir un expediente, me puede bloquear las operaciones y no quiero. Lo mismo con los empleados. No les digo lo que puede pasar porque no quiero que ellos se preocupen, no quiero que se me vayan los mejores y no quiero que ellos lo cuenten fuera o que no tenga la confianza con los clientes de decirles, oiga, es que les he vendido un producto y una pequeña parte de esos era defectuoso. Entonces, el primer error es no fiarse. Hay otro error peor, que es mentir. Mentir es el peor error en una crisis, porque si el objetivo es adquirir confianza y hoy es imposible que no nos detecten en una mentira, a lo mejor soy capaz de engañar a algunos durante algún tiempo, pero es imposible engañar a todos sobre un largo tiempo. Entonces eso se va a salir. Entonces, yo pierdo confianza cuando me equivoco, pero pierdo toda la confianza cuando miento, porque no soy fiable. Y no soy fiable para nunca. O sea, se acabó. Y por eso muchas veces hay que cambiar la alta dirección. Por lo tanto, tenemos que fiarnos en primer lugar, en segundo lugar, no mentir, y en tercer lugar, es muy importante que la dirección se dé cuenta que como es cuestión de confianza, no es una cuestión legal. Es decir, en una crisis, si yo entiendo que me debo regir por la ley, o sea, cuáles son las responsabilidades de acuerdo con la ley, me equivoco, porque la gente no juzga a las organizaciones de acuerdo con la ley, sino juzga a las organizaciones de acuerdo con la opinión pública que se basa en criterios éticos. La ley protege mucho a las personas, protege al acusado. Uno es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Hay unos plazos, hay prescripción de delitos, hay atenuantes, hay cosas que yo puedo haber hecho pero que no soy penalmente responsable porque a lo mejor he sido cómplice de mi cónyuge. Y entonces yo no voy, la ley me protege. En la opinión pública eso no existe. Por lo tanto, si una empresa decide seguir una estrategia jurídica de defensa, lo normal es que se equivoque. Porque
los públicos no siguen criterios legales, siguen criterios más éticos y, además la condena de la opinión pública es mucho más pesada, mucho más grave que la condena de un tribunal. Porque una condena pública lleva a la desaparición. A lo mejor desaparece la empresa o a lo mejor desaparece para siempre ese directivo o esa directiva que se equivocó. O sea, no tiene futuro. Por lo tanto, es muy importante ser los primeros en confiar. En segundo lugar, no mentir nunca. Y en tercer lugar, lo que tengo que conseguir, enfocar el problema no con una perspectiva de defensa, sino una perspectiva de proteger a mis grupos de interés. Y ahí está la oportunidad. Las crisis pueden ser oportunidades. Las crisis son normalmente oportunidades, porque una crisis no es más que una disyuntiva, es un dilema que tengo que probar. Y es como el momento de la verdad de las organizaciones. Una crisis es, de repente alguien se ha equivocado y todavía no lo sabe nadie y nos plantea el problema de ¿y ahora qué hago? Hay un experto en comunicación de crisis en Estados Unidos que él habla de que el marketing es el arte de la mentira. Y la comunicación de crisis es el arte de las verdades duras. Son dos situaciones distintas. En marketing nos permiten mentir. Yo puedo poner en un restaurante el mejor restaurante de Montevideo y nadie lo va a comprobar y nadie se siente ofendido. Pero en una crisis no puedo mentir, no puedo exagerar y tengo que decir las verdades y eso crea confianza. Por lo tanto, lo que ayuda en una crisis es justo lo contrario de lo que hacemos en marketing. Lo que hacemos en marketing es muchas veces exagerar la bondad. A veces vemos una publicidad en que cómprate este auto y serás feliz el resto de tu vida y lo aceptamos. O cómprate esta casa y esta señora imponente que hay dentro será tuya, cosa que sabemos que es falsa, pero picamos. En las crisis no, en las crisis tenemos que decir la verdad, todo lo negativo, cuanto antes para tocar suelo y empezar a reconstruir la marca desde entonces. Y necesitamos darnos cuenta que si nosotros hacemos lo que debemos, la empresa y nosotros mismos, tenemos salvación. Hay redención. Hay redención después de las crisis, si hacemos lo que debemos. Hay muchos ejemplos de crisis en que los directivos se han enfrentado a un dilema muy fuerte y han dicho, yo pierdo muchísima plata si digo que he cometido este error. Si acepto que uno de mis productos ha podido causar daño cuando la gente no lo sabe. Y si han tomado la decisión justa, la empresa evidentemente sufre las consecuencias, pero no por haberlo contado, sino por haberlo hecho. Y a partir de ahí sube porque te puedes fiar de esa organización, pero sabes que te puedes fiar. Por lo tanto, hay muchos ejemplos de empresas que después de una crisis se han convertido muchísimo más fuertes porque han hecho lo que debían. En la fabricación de autos, Toyota es un ejemplo de un error, recapacitar, cambiar de estrategia, ser transparente y a partir de ahora, y ahora mismo actualmente es el primer fabricante de autos del mundo. Disney, un error y a continuación una de las empresas más importantes. O sea, todas las empresas que han tenido, y lo contrario, negar los hechos, mentir, Boeing sigue en crisis, no desaparecerá porque es muy importante para el gobierno de Estados Unidos, no la dejará caer, pero está sumamente dañada. Por lo tanto, la clave es la confianza. Y por eso mi mensaje para los directivos es, hagan caso a dos personas, al director de comunicación y al abogado.
que nunca irán de acuerdo. Pero piensen, ¿qué es más grave para mí? ¿Perder el soporte de la ley o perder el apoyo de mis grupos de interés? Y si piensan así, tomarán la decisión acertada.